Antioquia la más educada. Escuela de Campo. Hoy en Escuela de Campo estoy buscando lombrices porque vamos a hablar sobre el control de plagas y enfermedades de un cultivo de tomate y también vamos a hablar sobre el manejo, pero creo que las lombrices sí pueden ser unas plagas que se pueden comer el tomate. Y no Buenos veo días, lombrices. caballero. Buenas. ¿Cómo le ha ido? Don Iván Jiménez. Sí, mucho gusto, Iván Jiménez. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Yo soy Yasser Lenis, el presentador de Escuela de Campo, y estoy buscando lombrices de tierra, porque Ajá. me dijeron que íbamos a hablar sobre el manejo de un cultivo de tomate, y me imagino que esas son unas plagas que se pueden comer todos los tomates. No, Yasser, las lombrices en el tomate ni en ningún cultivo son plagas. Antes, por el contrario, ayudan a descomponer la materia orgánica que hay en el suelo y nos aportan humus y son muy benéficas para el suelo. Ay, y yo estaba con ese palo ya presto para vea. No. Las plagas del tomate son otras, como los insectos. Pero me las va a enseñar hoy. Ah, sí, señor, con mucho Bueno. gusto. Entonces aprovecho para darle la bienvenida a usted y a ustedes, señores televidentes, a un nuevo capítulo de Escuela de Campo, donde estamos seguros que con la educación vamos a transformar no solo el departamento de Antioquia, sino nuestro país. Tomate, manejo de un cultivo bajo invernadero. Don Iván, ¿usted sabía que en Escuela de Campo recorremos todos los rincones de Antioquia Sí. en busca de respuestas a todas nuestras preguntas? Muy interesante. Pues entonces le cuento que hombres y mujeres que trabajan en el sector agropecuario y que con su experiencia todos los días nos enseñan a hacer las cosas como se deben hacer. Y vea que usted hoy me está enseñando a que la lombriz de tierra no es una plaga ni una enfermedad, entonces no debemos combatirla. Yo Está sí muy bien. quisiera saber quién es Iván Jiménez. Yo soy Iván Jiménez, soy agricultor del municipio de Urrao, de la vereda Aguapantal, hace 20 años. Y hace 2 años estamos trabajando con este sistema de semitecho, con tomate en semitecho. Iván, usted nació en Urrao Sí, señor. y definitivamente usted cree que vale la pena quedarse aquí en el campo, en Urrao. Sí, de hecho tuve varias oportunidades en la vida y esta fue la que elegí, ser Ah. agricultor como mis padres. Y si se le planteara la posibilidad de irse a vivir a la ciudad, ¿qué? No, ¿Por qué no? ¿por qué no? Por la costumbre, por el trabajo, por el clima, por el modo de vida, no. Estamos en un paraíso como usted lo ve, donde tenemos la mayoría de cosas, sin necesidad de ¿Y qué vivir es- en la ciudad. ¿Qué es lo que más le gusta del campo? ¿Levantarse y hacer qué o ver qué? Lo que me gusta del campo, la libertad, el aire libre, las plantas, poder uno cosechar lo que va a consumir y lo que otros van a consumir. Bueno, ¿y por qué habiendo tantos cultivos se dedica usted al tomate precisamente? A varios, yo me he dedicado a varios cultivos. En el momento estamos con el tomate porque vimos la posibilidad que con los semitechos podemos tener buena producción, buena rentabilidad y generar empleo, porque Pues- se genera bastante empleo. ¿Y ese pajarito que estaba sonando ahí no se comen los tomates? No, Porque para como vamos a nada. hablar de plagas e enfermedades, tenemos que tener en cuenta que si un pájaro o un ratoncito se coge un tomatico y lo muerde, pues había que controlarlos. No, definitivamente en las plagas y enfermedades tenemos que mirar cuáles insectos, cuáles pájaros, cuáles animales realmente son plagas Ah, bueno. y cuándo realmente están afectando el cultivo de una manera que tengamos que controlarlos. Oiga, Iván, ¿y usted qué tal era para hacer tareas en el colegio? Muy bien, ¿Sí? sí señor. Ah, bueno, pues entonces hoy en Escuela de Campo tiene la tarea de enseñarnos cómo es el manejo de una tomatera de aliño, o sea, tomate de aliño, y dentro de ese manejo pues uno ve muchas cosas, cómo se fertiliza, cómo se amarra la planta, el control de plagas e enfermedades. Esas son las labores culturales. ¿Acepta la tarea de enseñarnos a todos los televidentes y a mí? Con mucho gusto, Yasser. Listo, Estamos para entonces, servirle. comencemos. ¿Qué es lo más difícil de controlar o de manejar un cultivo de tomates? Lo más difícil, todo, plagas y enfermedades son difíciles de controlar. Es un cultivo que le gusta a muchas plagas. Hay O sea, muchas plagas que le gusta la hoja del tomate, el fruto del tomate, la flor del tomate. ¿Sabe yo qué creo que es difícil? De pronto la persistencia de todos los días, tener que ir al cultivo y ponerle cuidado y todo el cuento. Sí, ese es un manejo que también hay que tener muy en cuenta. Hay que hacer un monitoreo constante, prácticamente un monitoreo diario. Y mirar qué plagas hay, qué enfermedades hay, cuál es el umbral que tenemos de esa plaga.
y mirar si amerita un control o si simplemente una prevención. Bueno, entonces le propongo que hagamos una pausa para que miremos unos mensajes institucionales y cuando regresemos le vamos a comentar a los televidentes dónde estamos, en qué tipo de cultivo, estas plantulitas de qué son y qué son esas mangueritas que atraviesan todo el cultivo. ¿Listo? Sí, señor. Ustedes no se despeguen de Escuela de Campo ni de Teleantioquia, mi canal, que ya regresamos. Con un cultivo bajo invernadero se reducen los costos de producción al requerirse menor uso de insumos para el manejo de plagas y enfermedades. Continuamos desde el bello municipio de Urrao en Escuela de Campo y estamos con nuestro maestro de campo invitado. Él es Iván Jiménez, quien nos está enseñando las generalidades del manejo de un cultivo de tomate de aliño. Y antes de irnos a la pausa, yo le hice dos preguntas para que los televidentes se contextualicen. ¿Dónde estamos? ¿Y esas mangueritas para qué son? Entonces contémosle, ¿dónde estamos? ¿Esas plantulitas son de qué? ¿Y esas mangueritas? Bueno, estamos en un cultivo de tomate con el sistema de semitecho, semi-invernadero. Las mangueritas son para el agua. Como tenemos un techo y un semitecho y el agua va a caer únicamente por acá, cuando las plantas están pequeñas necesitan agua directamente en la raíz para que no se marchiten y para que se fertilicen adecuadamente. Esas mangueritas están en un sistema de riego por goteo que nos permite que el agua caiga directamente a la raíz de la planta. Y los fertilizantes que se aplican. Bueno, ¿y cuáles son las labores culturales que se hacen en un cultivo tan joven de tomate? En este cultivo, mirar plagas y enfermedades y controlarlas o prevenirlas si es el caso. Y abonar, se hace una fertilización edáfica de 5 gramitos de un abono que sea rico en fósforo para enraizar. Vea lo que me encontré. ¿Esta hojita es normal así? No, esa hoja está atacada por un gusano, por una larva del gusano minador que llamamos acá. O sea que es importante que los televidentes aprendan a monitorear las plagas, las enfermedades y que digamos que aquí no hay como muchas labores culturales para hacer, simplemente que esté el riego, que sea fertilizadas las plántulas y el control de plagas y enfermedades. Sí, señor. Oiga, vamos a otro lado y vemos maticas más grandes. Miremos otras, listo, están más desarrolladas. Bueno, Iván, estas plantas están mucho más grandes y les veo tomatico. Sí, señor. Estas tienen 2 meses más que las anteriores. Bueno, entonces aquí, ¿qué hacemos? Acá hay que fertilizar igual que allá, con otro producto obviamente, ya no para enraizar, sino para crecimiento de la planta y producción. Hay que amarrar las plantas, hay que envolverlas para que sigan por la línea de la fibra y controlar plagas y enfermedades. Siempre me he preguntado por qué si una planta no puede crecer por sí sola, ¿por qué hay que ayudarle? ¿Por qué hay que ayudarle? Pues porque hay que ayudarle con esta fibrita. No es que no crezcan solas, ellas crecen mucho. Pero no se pueden sostener. Pero no se sostienen, por su peso y por su tamaño se van al piso. Y la otra cosa que yo veo es que son muy grandes, pero el tallo es muy pequeño. Ajá. Bueno, don Iván, una de las preguntas que yo me hago es, ¿hay diferencia entre el consumo de agua de una planta de estas grandes versus las otras que estábamos viendo chiquiticas? ¿Consumen la misma cantidad de agua? No, totalmente diferente. Una planta pequeña la podemos iniciar con 30 centímetros cúbicos de agua diarios. En estas ya nos vamos por lo menos a medio litro de agua diario. ¿Y cómo es el plan de fertilización de estas plantas que ya están en producción? El plan de fertilización es con productos que sean ricos en potasio. Previo análisis de suelo obviamente, ya miramos cuáles productos necesitamos y en qué cantidad. ¿Y se hace granulado o se hace por el sistema de riego? Se hace de las dos formas. ¿Y por qué de las dos formas? De las dos formas, porque a ver, con el sistema por riego no nos alcanza para lo que la planta necesita. O tendríamos que aplicar unas cantidades grandes que nos van a salinizar el suelo. Entonces es mejor también combinarlo con la parte granulado para que eso se descomponga un poquito más lento. Sí, lo granulado se va descomponiendo y 1 o 2 meses la planta lo va asimilando. El que llega por el fertirriego, inmediatamente 1 o 2 días la planta lo asimiló y listo. Bueno, ¿y aquí cómo se hace el monitoreo de plagas y enfermedades? Allá estábamos viendo el gusanito que atacaba la hoja, ¿aquí el gusano sigue atacando? No, el gusano ya no, porque ya se hizo un control. Inclusive hay cultivos donde no aparece ese gusano, pero aparecen otros. Entonces, ¿cuáles serían las principales plagas y enfermedades en esta etapa del cultivo? Las principales plagas acá son los insectos que nos atacan el fruto, los insectos que nos atacan el copo de la planta
Esos insectos son mosquitos o grillitos, porque mire que yo muevo esto y uno ve como animalitos saliendo, vea o no, ¿qué es eso? Esas son la mosca blanca. La mosca blanca. Esa casi nunca se toma como plaga. Tiene que ser que los niveles sean demasiado altos. Sí, vea, una mosquita muy chiquita, ¿sí la ve? Sí. Bueno, y estoy mirando de pronto que esta hojita, vea, voy a arrancar esta hojita, Ajá. que está como rarita, ¿qué es eso? Esa hoja está afectada por una enfermedad, Ah, que la conocemos como gota. Mostrémosela a todos los televidentes. ¿Y eso de gota qué es? ¿Un hongo? Eso es un hongo que se le da a la hoja por debajo y va avanzando y se va comiendo toda la hoja. Entonces, o toda la planta. Me imagino que el tratamiento con fungicidas es importante en esta etapa del cultivo también. Sí, se hace un tratamiento preventivo con fungicidas suaves que llamamos para que esté prevenido, para que los hongos no... Cuando ya los hongos atacan muy grave ya tenemos que aplicar un curativo. Don Iván, y después de sembrada la plántula, porque en el segmento anterior estábamos viendo unas plantulitas que tenían una semana de sembradas. Ajá. ¿Cuánto tienen ya estas plantas? Estas tienen 8 semanas de sembradas. 8 semanas y ya dan tomate. Sí, ellos prácticamente cuando tienen un mes comienzan a dar tomates. Bueno. ¿Y qué diferencia hay entre el plan de fertilización recién siembro versus esto que ya tiene frutos? Porque imagino que el consumo de energía de una planta esta es mayor porque ya tiene tomates que nutrir. Sí, el plan de fertilización también es totalmente, como decíamos, lo del agua, totalmente diferente por la cantidad de alimento que necesitan aquellas plantas con la que necesitan estos y por la calidad. Aquellas necesitan un fósforo para que enraícen, un nitrógeno para que crezcan, y estas necesitan más potasio y más calcio y para que nos den un fruto mejor, y que ya están dando fruto. ¿Sabe qué me contaron? Pero no sé si sea verdad, si creerle al que me contó, que el plan de podas, la poda sanitaria de mantenimiento, es muy importante en un cultivo de tomate. ¿Usted sí hace podas aquí? Sí. ¿Y para qué? Es para las que se hacen de formación, es para darle forma a una planta. Estas plantas de tomate pueden tener cada una 30 o 40 tallos. Acá las manejamos con 2 ejes, con 2 tallos. Entonces, si no hago esas podas de quitar todos esos tallitos que van saliendo de la planta, me crece una planta que no me va a dar frutos muy pequeños y que el manejo va a ser muy difícil por la cantidad de follaje que va a tener la planta. Iván, ¿y de pronto la poda sanitaria también es muy importante o en el cultivo de tomate no hay que hacerla? En el cultivo de tomate se hace la poda sanitaria, quitarle las hojas enfermas cuando hay una enfermedad que nos ataca muy fuertemente. Pero una enfermedad cuando ataca se le aplican los fungicidas y prácticamente se controla y la hoja queda. Y de pronto tiene usted una tijerita ahí que me muestre sí. cómo es que se hace la poda. Miremos en esta planta cómo se quitan las hojas. ¿Esas hojas que usted está eliminando ahí están como enfermas o no? No, hay algunas con brotecitos de enfermedad, que tuvieron enfermedad. La amarilla es más que todo en esta variedad, en este híbrido de tomate, es por la deficiencia de magnesio y de otros elementos que muestra las partes amarillas. ¿Y esas hojitas enfermas, cómo se hace la disposición final? ¿Se deben quemar, se deben enterrar? Estas hojas se llevan del cultivo a otro sitio. Hay gente que las utiliza para un compost o simplemente las eliminan donde estén lejos del cultivo. Ah, pues bueno, entonces vamos a hacer una pausa para que miremos unos mensajes institucionales y ustedes no se muevan, que ya regresamos a Escuela de Campo. El tomate es un fruto climatérico. Cuando está en maduración, la respiración y la producción de etileno se incrementa, ablandando la pared celular y generando un incremento de azúcares. Escuela de Campo continúa desde el bello municipio de Urrao y estamos con nuestro maestro de campo invitado, don Iván Jiménez, que nos está enseñando cómo es el manejo en términos generales de un cultivo de tomate de aliño. Don Iván, yo veo que al momento del sembrado se hace pues una previa preparación de suelo, pero ya cuando las plántulas están tan grandes o las plantas están tan grandes, yo veo como que ya empiezan a crecer las arbences. ¿Hay que controlarlas, sí o no, y por qué? Hay varias formas de trabajarlo, controlando las arbences, teniendo el suelo limpio, o dejándolas que crezcan hasta determinado tamaño, y cuando esté el tomate adulto, viejo, se dejan que crezcan bastante. Yo las dejo que crezcan para controlar varios aspectos. La erosión, primero que todo, el agua que me cae por ahí me va a erosionar el terreno. Si tenemos el suelo cubierto no se me va a erosionar. Y para el manejo de la temperatura, con la temperatura y el suelo descubierto se me va a rajar, se me va a cuartear, se me va a dañar el suelo, porque no tiene una capa vegetal que lo cubra. Eso es muy importante porque todo el mundo pensaría que es que hay que tener el suelo
negrito, negrito y ninguna capa vegetal que recubra. Y usted ya dijo la importancia de esto para evitar la erosión y también de pronto como para, me imagino yo, en el momento de plagas y enfermedades, algunas plagas primero atacarán las arbences y no se irán a atacar el tomate, Sí. ¿cierto? También hay un aspecto muy importante y es que esas arbences nos van a competir con el tomate por los nutrientes que les vamos a aplicar. Pero para mí es mejor que compitan con el tomate, que se chupen la salinización que va a quedar ahí, que crezcan las plantas y luego las incorporamos al suelo como materia orgánica. Claro, eso sí, muy interesante ese dato. Don Iván, ¿y qué otras labores culturales nos faltaría para manejar adecuadamente un cultivo de tomate? Que no hayamos hablado, el aporque que hacemos acá, hacer una era alta y aporcada, el amarra del tomate y las fumigaciones, cómo se deben aplicar los insecticidas y fungicidas. Porque es como que se va perdiendo la tierrita y uno la va como cuadrando otra vez, ¿cierto? Sí, se le va echando tierra a la planta, que quede cubierta una parte de ella para que le salga más raicitas y absorba más nutrientes. Estamos en Germi Oriente, en el municipio de Marinilla. Acá es donde plantulamos lo que son tomates, lechugas, brócolis, todo lo que son unas hortalizas. En el caso del tomate, les voy a explicar cómo hacemos los procedimientos paso a paso, desde que se siembra la semillita hasta que se entrega lo que son los clientes. Por primero que todo, hacemos una desinfección de bandejas. Después pasan al llenadero de bandejas, que ahí es donde las llenamos con turba y sustrato de coco. Nosotros mezclamos la turba y el sustrato de coco, las mezclamos todas dos, le echamos agua, ya las llenamos las bandejitas, las mandamos a la sala de siembra. Después de la sala de siembra, nosotros ya las mujeres las siembran las maticas, les hacen un huequito con la misma bandeja, siembran la semillita. Después de que la siembran, nosotros le echamos un poquitico de tierra para taparla. Después de que se tapan, van a pasar a una polisombra. De la polisombra ya las mojamos, lo que son con unas pomas. Después de que ya están mojaditas, las apilonamos, las entramos al cuarto de germinación. El cuarto de germinación es un lugar donde es cerrado con una especie de carpa negra para que le dé más calor a la matica, para que la estimule más a crecer más ligero. Después de que las sacamos del cuarto de germinación, a los 5 días, las vamos y las llevamos directamente al sol. Ya en el sol, ya a los 3 o 4 días, empezamos con una fumigadita, poquitico ingredientes, que no le puede echar mucho porque si no las quema, las puede llegar a dañar la raíz. Ya después de para los 8 días le hacemos unas fertilizadas. Fertilizamos con nitrato de potasio, con cristasol y con calcio. Después de que le hacemos la primera fertilizada, a los 3 o 4 días le hacemos otra fumigacioncita. Puede ser así como con un plaguicida, como para bichitos, cualquier cosita así, también a un término bajito. Ya después de que la fertilizamos, a los 15 días volvemos y le damos otra fertilizada. Ya después de que la fertilizamos, ya el tomate ya con esas 2 fertilizadas, ya el tomate viene a quedar más o menos así como está estas bandejas de acá. Ya quedan ya para entregar una mata muy finita, muy buena de raíz, para entregarla a los clientes. Bueno, un último mensaje para aquellos televidentes que tienen tomateras, pero que de pronto no tienen como la clave en el manejo de un cultivo de tomates. ¿Cuál es su clave? La clave del manejo de tomate es aprender, siempre ser muy didáctico, estarse informando, estar constantemente en el cultivo, ponerle ganas, ponerle atención y hacer buenas prácticas agrarias. Bueno, pues como usted dijo que era como bueno para las tareas, tiene una última tarea y es decirnos qué aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos el manejo del tomate bajo condiciones de semitecho.
manejo de plagas, manejo de enfermedades y manejo de sistemas de irrigación. ¿Qué más cree que aprendimos? ¿Qué más aprendimos? Acuérdese que hablamos de poda, de la importancia de las podas. Sí, aprendimos que muchas veces no hay necesidad de podar si no se ve que se necesita quitar la hoja, que debemos tener las plantas bien en cuanto a si dejamos un eje o dos estén bien. También aprendimos que los requerimientos nutricionales y los requerimientos o necesidades de agua van a variar de acuerdo a la etapa fisiológica del cultivo. Sí, señor. ¿Cierto? Y una cosa que usted me decía, ay, Yacer, es que no le podemos dar más agua a una plántula de la que necesita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellas tienen un tamaño, una cantidad de raíces, una formación de planta. Y si una planta requiere 100 centímetros cúbicos y le echamos el doble, podemos tener ahí una planta que esté encharcada, un suelo que no esté con capacidad de campo. Y la planta no va a absorber los nutrientes debidamente. Y se pudre. Y las bacterias nos van a atacar ahí fuertemente. Yo me estoy yendo para atrás porque Antioquia la más educada, la gobernación de Antioquia, Escuela de Campo y Teleantioquia, mi canal, lo quiere certificar a usted como un verdadero maestro de campo por haberme enseñado todos sus conocimientos. Don Iván, yo le quiero dar las gracias por haber estado en nuestro programa y yo quiero que usted me diga a quién le quiere dedicar este reconocimiento. Este reconocimiento a los agricultores que llevamos tanto tiempo aprendiendo, trabajando y que queremos tener nuevas tecnologías en los cultivos para ser más productivos y para tener cultivos menos contaminados. Pues ese reconocimiento es para usted y todos los demás agricultores que están viendo Escuela de Campo, porque sin ustedes la ciudad no existiría. Don Iván, gracias por haber estado en Escuela de Campo. Muchísimas gracias a usted por su visita y por acá siempre a la orden. Muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes. Los quiero invitar a que nos escriban a nuestra página de Facebook, Escuela de Campo Teleantioquia, o que me escriban a mi Twitter, @YacerLenis1 en número. Don Iván, no se pierda Escuela de Campo de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana y ahora con repetición de 10 a 11 de la mañana por Teleantioquia, mi canal, porque en el campo vale la pena quedarse. Escuela de Campo. Antioquia la más educada.